Parte 3. ¿Cómo orar? Capítulo 10. Orando en la voluntad de Dios. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mateo 26, 42. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 minutos, 15 segundos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 minutos, 14 segundos. La oración victoriosa es para aquellos que aman al Señor y son sumisos a su voluntad. Un hombre inconverso puede orar como oró el publicano en el templo: Dios, sé propicio a mí, pecador, o como el ladrón: Señor, acuérdate de mí. Y esos hombres fueron escuchados y salvos, como otros millares de pecadores han sido oídos y salvados cuando han orado. Los pecadores pueden y deben orar, pero si desean ser oídos, necesitan estar dispuestos a rendirse a la voluntad de Dios, dispuestos a amarle y servirle. En verdad, la gracia de Dios es tan grande que algunas veces Él contesta a los peores pecadores, mas a través de la Biblia se confirma que Dios se deleita en contestar a la oración, pero no puede hacerlo con quienes le odian, con aquellos que no quieren hacer su voluntad. Así que, si quieres que tu oración sea contestada, ora en la voluntad de Dios, no contra ella. Procura orar por cosas que le puedan agradar y le honren, y no por las cosas que le entristecen o impiden su obra bendita o provocan el pecado. Dios te ama tanto que su amor solo puede medirse por el don de su propio Hijo amado, por el terrible precio del Calvario. Está tan ansioso de que tengas felicidad y bienestar, que si encuentras la oración que Él quiere que hagas, la que está más dispuesto a contestar, esa oración incluirá un gran número de las mejores cosas, las más felices, que tú pudieras pensar sin su ayuda. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Rom. 8, 32. Orar según la voluntad de Dios, no quiere decir pedir menos, sino más. Y orar solo por lo que Dios quiere que tengamos, traerá más felicidad que si tuviéramos todo lo deseado contra su voluntad. En esto, una rendición por amor no es solo correcta, sino sabia. Lo que Dios quiere darnos es exactamente lo que desearíamos si supiéramos lo bastante para desearlo. Si supiéramos como Dios lo sabe, lo feliz que nos haría y cuánto tiempo nos duraría la bendición. Por eso, orar contra la voluntad de Dios es imprudente, y si Dios contestara esas oraciones, sería tan malo para nosotros como para Él. En su vida y en su ministerio terrenal el Señor Jesús pudo decir verdaderamente: yo sabía que siempre me oyes. Juan 11, 42. El Padre escuchó y respondió cada oración que Jesús hacía, excepto, yo creo, la oración de la cruz, cuando Él no oró en su propio derecho, pero oró como hubiese orado un pecador perdido, cuando Él estaba en la condición de muerte, como un pecador condenado, como un extranjero para Dios. Jesús no oró diciendo mi Padre, pero sí dijo: Dios mío, Dios mío. Pero Dios le desamparó cuando Él se puso en el lugar de todos los pecadores, para que Dios nos pudiese recibir a nosotros a través de Cristo, así que el Salmo 22, 2 dice de Jesús en la cruz: Dios mío, clamo de día, y no respondes. Y de noche, y no hay para mí reposo. Pero con esa excepción, Dios escuchó y contestó cada oración que Jesús oró. Siempre, excepto en esa ocasión, Jesús vino a ser perfectamente uno en la voluntad del Padre y jamás le fue negado nada. Y Jesús en Getsemaní, nuestro ejemplo. Este sorprendente ejemplo del sometimiento del Salvador a la voluntad del Padre, lo hallamos en el huerto del Getsemaní, cuando bajo el peso de los pecados del mundo, estaba muy triste hasta la muerte. Mat. 26, 38, y cuando era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Luc. 22, 44. Allí oró Jesús: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mat. 26, 39. Después oró otra vez: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mat. 26, 42. Por tercera vez se nos dice que oró las mismas palabras.
Enfrentándose al más terrible sufrimiento, Jesús sin titubear dijo a su Padre y a nuestro Padre: no sea como yo quiero, sino como tú. Este incidente en la Escritura ha sido grandemente malentendido. Muchos han enseñado que aquí el Señor Jesús le estaba rogando al Padre no ir a la cruz, no tener que ir a la cruz, y que solamente por resignación se sometió a lo que no quería hacer y trató de evadirlo. Algunos comentaristas han supuesto que Jesús pensó que tal vez había otra manera de salvar a los pecadores aparte de la cruz. Pero todo esto parece irracional a la luz de las Escrituras. Hebreos 5, 7, refiriéndose a estas mismas oraciones, nos dice el motivo por el cual Jesús oró y su oración fue contestada. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que en el huerto Jesús oró para ser librado de la muerte esa noche, y él fue escuchado y fue salvo de la muerte. Satanás pudo haber forzado la copa amarga en sus labios esa noche, matándole para que las Escrituras no se cumpliesen. Así entonces Cristo no sería nuestra Pascua. No hubiera sido crucificado, no hubiera muerto entre dos malhechores y no hubiese muerto de acuerdo a las Escrituras. Si Satanás hubiese tenido éxito, la voluntad de Dios no se habría cumplido. Y la muerte de Cristo no hubiese salvado a nadie. Pero Cristo oró con efecto: Padre, tú sabes que yo estoy dispuesto a morir, yo vine a este mundo a morir y nunca me he querido librar de la muerte. Estaría dispuesto hasta a morir esta noche, aunque sé que tú me tendrías que levantar de la muerte otra vez mañana para morir de la manera determinada, en el lugar determinado, en el día determinado. Yo te pido que venzas a Satanás, deja pasar esta copa de mí esta noche, mi sangre se está saliendo de mis venas, tengo tanto dolor hasta la muerte, moriré aquí si tú no me ayudas. Así que si es posible deja pasar esta copa de mí esta noche, pero tú sabes que yo no busco mi propia voluntad. No mi voluntad pero la tuya. Jesús oró y fue escuchado y la copa no pasó de él hasta la mañana y el Padre, que era capaz de salvarle de la muerte, sí le salvó. La oración de Cristo fue contestada. Que nadie piense que Jesús estaba sencillamente resignado a aceptar la cruz. Él más bien fue hacia ella. Pues, dijo, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Luke 12, 50. También dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida, para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17, 18. Mucho antes que Jesús viniera a este mundo y cada día de su vida aquí, estaba perfectamente dispuesto a morir en la cruz. Lo que quiero decir es que Jesús no se resignó a la voluntad del Padre temerosamente, pidiendo una cosa, pero aceptando otra. No, Jesús oró en según la voluntad de Dios y no contra ella, y obtuvo lo que pidió. Y el ejemplo que él dio, no es que nosotros hemos de pedir que se haga lo que queremos, sino que estemos dispuestos a obedecer o aceptar. Es decir, que podamos conocer la voluntad de Dios y pedir continuamente que se cumpla, como Jesús lo hizo. Indudablemente nosotros no siempre conocemos la voluntad de Dios, tan perfectamente como Jesús. Quizá fue en gran parte para nuestro ejemplo por lo que él repetidamente oró: hágase tu voluntad, y no sea como yo quiero, sino como tú. El incidente lo narran claramente Mateo, Marcos y Lucas, como si el Espíritu Santo deseara hacer énfasis en esto. Todo cristiano debe aceptar esta condición de parte de Dios respecto a toda oración. No sea como yo quiero, sino como tú. Que nosotros aprendamos a orar con corazones sumisos a la voluntad de Dios. Y seguridad en la oración. Cuando sabemos que oramos según la voluntad de Dios, cuán confiados podemos estar que nuestras oraciones serán contestadas. En 1 Juan 5, 14, 15, tenemos esta dulce seguridad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Cuán dulce es orar sabiendo que Dios escucha con agrado ya que pedimos cosas de acuerdo con su voluntad. Y orando así, a menudo podemos saber literalmente sin ninguna duda, que recibiremos lo que hemos pedido. Esa es una razón para deleitarse en el Señor, en su palabra, su obra, su voluntad, su dulce presencia a través de la comunión consciente del Santo Espíritu. El Salmo 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es otra manera de decir que el modo de obtener respuesta a nuestras oraciones es deleitarse tanto en la voluntad de Dios, estar tan rendido a su amoroso plan, que nosotros y el Señor estaremos de completo acuerdo, y Él podrá concedernos cualquier cosa que nuestro corazón desee. Eso es orar conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que Jesús quiso decir lo mismo cuando dijo en Juan 15, 7.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Estar en Cristo significa ser uno con Él, estar de acuerdo con Él, acatar su voluntad, confiado gozosamente en Él. Pero si quieres contestación a tus oraciones, el amar y el confiar en Cristo no es bastante. Si no conoces su voluntad, lo que a Él le agradaría, entonces no importa cuánto le ames, cuán sometido estés a su voluntad, en tal caso no puedes esperar que Él conteste siempre a tus oraciones. Por eso se añade la condición, y mis palabras permanecen en vosotros. Necesitas poseer la Biblia en tu corazón de manera que las palabras de Cristo realmente vivan en ti y así, estando en Él, puedes pedir cualquier cosa deseada y obtenerla. De modo que una sincera y amorosa recepción de la palabra de Dios, es parte de la oración según la voluntad de Dios. Conocemos la voluntad de Dios especialmente a través de la Biblia. No es sorprendente saber que mucha gente conoce solo la letra de la Biblia sin comprender el mensaje del Espíritu. Hace algunos años un buen hombre vendía Biblias en una campaña de avivamiento que yo dirigía. Me contó que había leído toda la Biblia cada año, durante 22 años y que actualmente leía el Nuevo Testamento cada mes. Estoy seguro que era un hombre bueno y sincero. Sin embargo, me dijo que no sabía si una persona salva ya poseía la vida eterna de tal manera que pudiera perderse o no. Y cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, no estaba seguro si era premilenario o no. Y pensaba que es posible que debemos ser bautizados para ser salvos. Había leído la Biblia un sinnúmero de veces, pero solo captó las palabras. Por eso las Escrituras nunca dicen que leer la Biblia sea bastante para un cristiano. Si tú deseas conocer la voluntad de Dios, de manera que puedas orar conforme a ella con la seguridad de alcanzar respuesta, deberás tener la palabra dentro de tu corazón. Salmo 1, 2, 3 dice acerca del hombre bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. ¿Y no es eso una promesa bendecida que un cristiano pudiera pedir? Es realmente una oración de promesa. Es casi lo mismo como decir que uno que medita de día y de noche en la Biblia obtendrá todo lo que pide. Que Dios prosperará todo lo que hace y le dará todo cuanto quiere. Eso solamente será porque él busca ansiosamente de todo su corazón conocer la voluntad de Dios y que todas sus oraciones son de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios le puede confiar libremente cualquier cosa que él quiera. Y pidiendo en el nombre de Jesús. Se nos ha enseñado muchas veces a orar en el nombre de Jesús. Juan 14, 13, 14, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cualquier cosa que pidamos en su nombre, Dios nos lo concederá. Entonces, ¿por qué no obtenemos todo lo que pedimos? ¿Acaso no acabamos casi siempre nuestras oraciones con las palabras, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén? Y en Juan 16, 24, se nos invita a pedir en el nombre bendito de Jesús. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, la forma de obtener respuesta a nuestras oraciones y que nuestro gozo sea completo es pedir en el nombre de Jesús. Pero estoy convencido de que en esto muchos de nosotros cometemos falsificación poniendo el nombre de Cristo en una oración que Él no firmaría, usando su nombre, tratando de obtener cosas a las que Él no daría su conformidad. La Biblia no promete contestar a cualquier oración que digamos en su nombre, sino cualquier oración que sea realmente pedida por su causa, porque eso es lo que Él desea y lo que Él pediría. En el nombre de Jesús, no se debe usar simplemente como una fórmula mágica. En realidad, no creo que haya sido la intención que esas palabras fueran dichas especialmente en una oración. Esa frase no está en la oración modelo, dada por nuestro Señor, ni se usa en ninguna oración de los cristianos registrada en el Nuevo Testamento. Nosotros decimos en el nombre de Cristo, como una frase común, una parte del ritual, en oraciones sin contestación. Y eso prueba que no fueron dichas por causa de Jesús, ni realmente hechas solo para agradarle. Pero, los cristianos bíblicos oraron dentro de la voluntad de Dios sin mencionar, a menudo, el nombre de Jesús. Esta condición para el éxito en la oración no es asunto de palabras sino de corazón. Nadie puede orar en el nombre de Jesús sin saber qué es lo que el Señor Jesús desea y sin desear lo mismo que Él desea, en el asunto que consideramos. Realmente orar en el nombre de Jesús, sencillamente significa orar conforme a la voluntad de Dios. La fe viene cuando se ora conforme a la voluntad de Dios.
Muchas veces se hace énfasis en creer y en tener fe en que se recibirá la respuesta como un medio cierto para asegurar la respuesta a nuestras oraciones. Marcos 9, 23. Marcos 11, 22, 24 y Mateo 21, 22 con otras preciosas promesas, muestran que al que cree, todo es posible, que cualquier cosa que desees puedes tenerla si crees sin dudar. Más adelante trataremos de demostrar cómo crecer en la fe. Pero aquí llamo la atención al hecho de que la fe es un don de Dios, 1 Corintios 12, 9. Y nadie puede tener fe en Dios por medio de cosas que no están de acuerdo con su voluntad. La fe, realmente, es una confianza dada divinamente en que lo pedido agradó al Señor y que por tanto, Él lo concederá. Cuando oramos en según la voluntad de Dios con un corazón totalmente sometido a su voluntad, ansiosos de hacer su voluntad y cuando sabemos por la dulce dirección del Espíritu Santo y por la palabra de Dios, cuál es su voluntad respecto a la oración, la fe crece en el corazón y confiadamente reclama la bendición que sabe agradará a Dios conceder. Así, la fe solo es posible cuando se ora de acuerdo con la voluntad de Dios. Más fácil es tener fe en que Dios hará lo que pedimos cuando sabemos que tal cosa es grata a su voluntad. Oh, cristiano, somete tu voluntad a la de Dios. Abandona toda rebeldía y deseo de que se haga tu voluntad porque eso desagrada al Señor. Dios quiere que obtengas los deseos de tu corazón, quiere que estés alegre, que prosperes y tengas éxito. Él quiere que tú seas lleno del Espíritu, que tengas poder cuando ganes almas y todas las bendiciones que hay para los cristianos. Pero Dios no puede hacer todo esto por ti excepto si humillas tu corazón y te rindes a la voluntad de Dios. Cualquiera que sea lo que te guía, aunque no sepas de una vez la voluntad de Dios, aunque no comprendas totalmente la voluntad de Dios, ríndete de antemano y promete a Dios: yo iré a donde tú quieras que vaya, yo haré lo que tú quieras que haga. Y seré lo que tú quieras que sea. En este libro he contado humildemente, como un testimonio personal, las muchas ocasiones en que Dios ha contestado mis oraciones. Creo que hay una gran necesidad del testimonio personal de aquellos que saben, por muchas experiencias, que Dios está maravillosamente listo y dispuesto a contestar la oración. Sin embargo, cuando yo cuento las maravillosas respuestas a mis oraciones, encuentro que frecuentemente la gente acude a mí con sus problemas, pensando que yo puedo obtener una contestación para ellos cuando ellos no obtuvieron una respuesta para sí mismos, como si Dios estuviera más dispuesto a oírme a mí que a ellos. Eso siempre me aflige. La verdad es que todos los cristianos tienen el mismo derecho de orar. Y muchas veces, la verdadera razón por la cual no puedes obtener respuesta a tus oraciones es la misma razón por la cual alguien más no obtuvo respuesta a su oración por la misma causa. Si no estás orando según la voluntad de Dios, entonces sería imprudente luchar con Dios para que Él haga lo que no está de acuerdo con su voluntad. Si hay un obstáculo en su vida, ese obstáculo impediría aún la respuesta a tus oraciones, sin duda, aun cuando muchos otros cristianos devotos se unieran en oración pidiendo lo que deseas para ti. Así que, lo que necesitas hacer, es asegurarte de si tu corazón está rendido a la voluntad de Dios, si encuentras su voluntad por su palabra de la mejor manera posible y bajo la guía del Espíritu, si oras según su voluntad, Él está dispuesto a escuchar tu oración, tanto como la oración de cualquier otra persona en el mundo, si puedes acercarte a Dios orando de acuerdo con su voluntad.